Damos comienzo a esta nueva exposición donde vamos a meternos de lleno en un fenómeno social verdaderamente fascinante. Hoy analizamos cómo una comunidad de vecinos en Venezuela, el conjunto residencial Fundación Mendoza Etapa 2, logró algo increíble: usar la investigación cualitativa para diagnosticar y curar una crisis financiera y social que sinceramente parecía no tener salida. Es un caso de estudio brutal que demuestra cómo aplicar un enfoque científico a nuestros típicos conflictos vecinales puede transformar la desesperación más absoluta en una estructura de gestión que funciona de verdad. Bueno, vamos al grano. Esta es la hoja de ruta de la exposición. Primero, una comunidad en crisis. Segundo, la metodología de diagnóstico. Tercero, descubriendo las causas raíz. Cuarto, el acuerdo estratégico. Y para terminar, reconstruyendo la gobernanza comunitaria. Empezamos por el principio. Sección 1. Una comunidad en crisis. Síntomas de un sistema roto. Fijaos, para entender esto bien hay que ponernos en situación. Este complejo residencial presentaba un cuadro clínico gravísimo. Por fuera, los síntomas eran de manual, una morosidad asfixiante y unos vecinos totalmente divididos. El día a día se había convertido en una especie de guerra fría en los pasillos, donde la simple palabra vecino casi había desaparecido, siendo sustituida por etiquetas y reproches constantes. Y para que entendamos el peso real de todo esto, escuchad este testimonio literal sacado de las entrevistas. Llevo 8 meses desempleado. Sé que debo, me da vergüenza, pero no puedo. Es demoledor, ¿verdad? Te aterriza de golpe en la realidad. No estamos hablando de una simple hoja de cálculo con números en rojo. Estamos hablando de personas. Hablamos de la carga psicológica, del estigma y de esa exclusión tremenda que siente alguien cuando, de la noche a la mañana, simplemente no puede pagar lo más básico. Claro, al principio lo más fácil era caer en la trampa superficial de siempre, pensar que la gente no pagaba por mala fe o porque querían escaquearse. Pero aquí viene lo interesante. El análisis objetivo de los datos dio un giro de 180 grados a esa idea. El problema era pura y duramente estructural. Teníamos hiperinflación, una pérdida brutal del poder adquisitivo y un desempleo disparado que creaban una impotencia económica generalizada. O sea, el punto clave aquí es entender que esto era un fallo sistémico enorme golpeando a nivel local. No era ni mucho menos una falta de moralidad de los residentes. Pasamos a la sección 2. La metodología de diagnóstico de los síntomas a la ciencia. Vale. Con este panorama de acusaciones volando de balcón a balcón, hacía falta objetividad. Y aquí es donde un equipo de investigadores entra a la acción con una metodología súper rigurosa. En 8 semanas consiguieron transformar todo ese caos emocional en datos puros, duros y analizables. El enfoque expositivo que usaron para esto es una auténtica pasada y se dividió en 4 pasos muy lógicos. 1. Recolectaron 25 horas de audio entre entrevistas y grupos focales. Y lo transcribieron todo, palabra por palabra. 2. Usando un software llamado Atlas.t, hicieron una codificación abierta y sacaron 128 códigos iniciales. Básicamente etiquetaron cada queja, cada miedo y cada propuesta. 3. La magia de la triangulación, cruzando lo que decían unos y otros con los documentos financieros. Y 4. Volvieron a la comunidad para validar estos resultados con los propios vecinos. Todo súper transparente. Y fijaos cómo esta tabla ilustra de manera brillante el poder de triangular datos. Cuando cruzas las versiones, la verdad sale a la luz. Es fascinante ver que, mientras los morosos hablaban de una vergüenza profunda, los documentos del condominio demostraban que los picos de deuda coincidían al milímetro con las crisis macroeconómicas del país. Datos matando relatos. Pero ojo a la parte de la fractura social. Más allá de las discusiones, las actas revelaron una abstención del 50% en las asambleas. O sea, el problema real no era solo que se pelearan, sino que había una apatía brutal. La mitad del edificio había desconectado por completo. Llegamos a la sección 3, descubriendo las causas raíz, el diagnóstico teórico. Una vez que tuvimos esos datos empíricos sobre la mesa, el estudio da un salto espectacular, usando teorías sociológicas de peso para entender de verdad la enfermedad de esta comunidad. Para explicar esta tremenda división vecinal, el estudio tira de un clásico, Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa. En palabras sencillas, nos dice que la crisis económica, literalmente, colonizó la vida de estos vecinos. La confianza y el buen rollo de toda la vida fueron aplastados por la fría lógica del dinero y la deuda. Esto lo distorsionó todo. Dejaron de hablarse como vecinos para tratarse como rivales estratégicos que desconfían los unos de los otros sin remedio. Pero no todo está perdido. Para buscar la salida nos traen a Elinor Ostrom y su concepto de gobernanza participativa. Y esto es un rayo de esperanza total porque nos dice que debajo de todo ese conflicto, la comunidad aún tiene lo que ella llama capital social latente.
Es decir, la capacidad increíble que tenemos los ciudadanos para organizarnos y crear nuevas normas desde cero cuando los sistemas de siempre se van a pique. Resumiendo todo este rigor metodológico, sacaron estos 5 grandes temas centrales. 1. La crisis económica como el gran motor de la impotencia. 2. La fractura social que los convirtió en adversarios. 3. El colapso total de la gestión del edificio. Nadie creía ya en la Junta. 4. La lucha constante entre querer ser solidario o mirar con recelo cualquier alternativa. Y 5. Un escepticismo enorme mezclado con una esperanza muy frágil. En fin, no era solo una cuestión de impagos, era un castillo de naipes derrumbándose. Pasamos a la sección 4. El acuerdo estratégico, la prescripción institucional. Con este diagnóstico tan profundo ya en la mano, tocaba aplicar la medicina. Los propios vecinos se sentaron a diseñar un acuerdo administrativo histórico y sin precedentes, pensado para atacar de raíz cada uno de los problemas identificados. Ahora, lo verdaderamente brillante de este modelo es cómo resuelve un dilema crítico. A ver, por un lado necesitaban cobrar en una moneda fuerte como el dólar para pagar reparaciones gordas. Pero claro, si cobras todo en dólares, dejas fuera a muchísimos vecinos cuyos ingresos son en bolívares. La solución: se inventaron este sistema híbrido espectacular de contribución dual, un 60% en bolívares para el día a día y un 40% en dólares para el fondo de reserva, un equilibrio perfecto entre el pragmatismo financiero y la pura realidad social. Además, para sanar esa enorme deuda acumulada sin criminalizar a nadie, crearon el programa de regularización de deudas. Fijaos qué opciones tan empáticas. Primero, el pago escalonado, fijando cuotas a 24 meses y sin cobrar intereses abusivos de demora. Segundo, el trueque, o sea, poder pagar hasta un 30% de tu deuda aportando trabajo a la comunidad. Y tercero, para los casos de extrema vulnerabilidad, la condonación parcial, un perdón de la deuda si lo aprobaba una mayoría de 2/3. Alternativas reales, flexibles y muy humanas para reintegrar a todos. Llegamos a la recta final, sección 5, reconstruyendo la gobernanza comunitaria. El camino a la recuperación. Porque, seamos claros, un acuerdo financiero en un papel no sirve absolutamente de nada si la gente no confía en él a largo plazo. Por eso, el último pilar de esta intervención era rediseñar las propias instituciones que dirigen la comunidad. Para acabar de raíz con esa falta de legitimidad y desconfianza, se sacaron de la manga la Comisión de Gestión Comunitaria. Y su estructura es una auténtica obra maestra de la inclusión. Metieron en el mismo grupo a 2 vecinos al día con sus pagos, a 2 vecinos morosos del programa de regularización, al administrador y a alguien de la Junta. Al poner a todo el mundo en la misma mesa, te aseguras de que todas las voces cuentan de verdad. Esta comisión actúa como auditora constante, aportando por fin esa transparencia que tantísimo se anhelaba. Si miramos esta línea temporal hacia el futuro, nos damos cuenta de una gran verdad. Curar una fractura estructural no se hace de la noche a la mañana. Trazaron un plan perfecto. A corto plazo, en los primeros 6 meses, la obsesión era la transparencia total, lanzando el sistema dual y las auditorías. A medio plazo, tocaba recomponer el tejido social con jornadas de mantenimiento donde todos arrimaran el hombro juntos y creando canales oficiales de comunicación. Y ya a largo plazo, asegurar la sostenibilidad con planes preventivos y actualizando el reglamento. Un paso firme tras otro. Y cerramos esta exposición con una pregunta que da muchísimo en lo que pensar. Cuando los grandes sistemas macroeconómicos se hunden, ¿cómo puede la gobernanza participativa local reconstruir nuestras comunidades? Este análisis del caso en la Fundación Mendoza nos demuestra algo alucinante. Nos dice que la empatía, cuando la respaldas con datos duros y diseñas instituciones inclusivas, tiene un poder gigantesco para restaurar el orden y la convivencia. Nos enseña que a veces la solución a las peores crisis sistémicas la tenemos nosotros mismos, autoorganizándonos en nuestro propio entorno local. Es una lección brutal sobre la resiliencia social y sobre por qué necesitamos diagnósticos basados en la evidencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este detallado recorrido. Esperamos que os haya resultado sumamente esclarecedor